ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Y amén. Bien, hemos hablado y usted ha escuchado muchas veces que la palabra es viva, es eficaz, es más cortante que espada de doble filo y es un arma poderosa porque tiene doble filo. Edifica al que predica y lo edifica a usted. Y cuando yo estoy allí, también soy edificado por el que está predicando. Eso significa doble filo. Pero también que discierne los pensamientos de cada uno de nosotros para saber si son buenos o si son malos. Eso lo sabe nuestro Señor. Jesús muchas veces decía, Él no necesitaba preguntarles qué estaban pensando porque Él ya sabía lo que estaba en sus corazones. Entonces esa espada de doble filo, que también es útil para enseñar, para redarguir, para exhortar en amor, para edificarnos unos a otros, para congregarnos unos a otros. Esa misma palabra que también que dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Todos entendemos eso, pero ¿por qué? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es que la palabra, este libro maravilloso, que no es un libro antiguo, que no es un libro guardado sencillamente en una biblioteca, que no es un libro que esté ahí para leerlo y solo me va a dar un mensaje? Este libro maravilloso, que es espada de doble filo, ¿cómo puede trascender a la eternidad? ¿Cómo puede esa palabra ser viva, ser eficaz y trascender a la eternidad? Pues la única manera es que su origen sea eterno para poder llegar a la eternidad. Y es así que hemos titulado este mensaje el día de hoy como ¿cómo es posible que esta palabra pueda llegar a la eternidad? Pues sencillamente la vida está en la palabra del Señor. Y como todo tiene sustento en la Biblia, la misma Biblia nos responde, la misma Torá o instrucción o ley nos responde y nos dice que está viva, que es verdad, que es eficaz y que trasciende. Y vamos a verlo hoy, porque esa palabra todos los días caminamos en ella, pero todos los días también le exaltamos, pero todos los días también le declaramos, pero todos los días también le alabamos. Amén. A los que siguen al Señor, todos los días le exaltamos, le alabamos a esa palabra. Y vamos a ver por qué. Entonces, vamos a ir un momento entonces a nuestro primer texto del día de hoy. Como le dije, no se puede dormir. No se puede dormir porque no pierda el hilo. Porque si usted pierde el hilo, cuando usted salga por esa puerta va a decir, uy, no entendí. Porque se distrae. No deje que el enemigo le distraiga. No deje que lo que ve en sus ojos le distraigan. Ponga su oído espiritual en la palabra para que podamos avanzar y entender lo que el Señor quiere hablar a nuestras vidas hoy. Repita usted conmigo hoy. El Señor quiere poner luz y orden a mi vida. ¿Ok? Amén. Entonces, vamos a ir a Juan, capítulo 1. Vamos a ir citando algunos textos. Voy a tratar de manejar el hilo, discúlpenme. De pronto, en algún momento, voy a tratar de no enredarme. Juan capítulo 1. Dice así. En el principio. Esta palabra utilizada aquí en el principio, ¿sí? ¿Ustedes qué se acuerdan inmediatamente? Del libro de Génesis, capítulo 1. Muy bien, lo vamos a ver hoy rápidamente. Y dice, este comienzo es el comienzo de la revelación en el principio. Juan está trayendo el Génesis a nuestras vidas y nos está diciendo, era el verbo. Ese verbo es la palabra logos en griego, la palabra logos. ¿Y por qué les digo esto? Porque es muy importante entender el significado con el cual se escribió la palabra. Son 3 idiomas, lo hemos hablado, donde el Señor ha revelado su palabra. Bueno, 1400 atrás venía una traducción oral, pero después de la escritura por pictogramas, figuritas y demás, después de eso vino un lenguaje copto, después de eso vino el hebreo, el arameo y luego el griego. Y luego todos los idiomas que tenemos hoy en día, ¿sí? Entonces el griego, el arameo y el hebreo son los 3 principales idiomas por los que el Señor nos ha revelado.
nos ha dado su revelación, se ha manifestado al hombre tal y como Él es para nosotros. ¿Listo? Entonces dice, era el verbo. ¿Qué es el verbo? ¿Qué es logos? La palabra. Pero este significado que le da el apóstol Juan aquí a esta palabra logos es la deidad de Cristo. Es la deidad, la divinidad de Cristo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo ustedes veían que los escribas, los fariseos, todos los maestros, los religiosos, los encopetados, le decían al Señor, tú eres pecador, tú eres hombre, no eres el hijo de José, no eres el hijo de María, no eres el hijo del carpintero. Ellos negaban la deidad de Cristo y hoy, hasta hoy día, muchos niegan la deidad de Cristo. O sea, que Él es divino, que Él es Dios, que Él es todo y plenamente Dios, ¿de acuerdo? Y plenamente hombre cuando estuvo sobre la faz de la tierra. Entonces, nos dice acá el texto, y el verbo era con Dios, o sea, la divinidad, la plenitud de Jesús es Dios. El verbo era con Dios, o sea, estaba con Él, ¿sí? En el principio. Y dice, y el verbo, o sea, la palabra, Cristo, era Dios. Él es Dios, es su deidad. Entonces ahí podemos empezar a responder muchas preguntas. ¿Por qué la palabra es viva? ¿Por qué la palabra es eterna? ¿Por qué la palabra trasciende a la eternidad? ¿Por qué el cielo y la tierra pasan, pero sus palabras nunca pasan? Porque la palabra es eterna. ¿Y es quién? Jesucristo. Es Cristo, es Jesús. Él es el verbo. Y lo vamos a ver acá que es el verbo hecho carne, es la palabra hecha carne. Y ahorita vamos a entender eso también. Cuando Jesús dijo en Juan capítulo 4, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo vamos a entender desde este punto de vista. Y dice, ¿quién? Jesús, era en el principio con Dios. ¿Sí? O sea, Él siempre ha estado con el Señor. Nunca fue creado, como muchos dicen. Hay algunos que dicen, es que Cristo fue creado por Dios. Él no fue creado por Dios. Él coexiste con el Eterno. Por la eternidad hasta la eternidad. Desde la eternidad hasta la eternidad. Entendiéndose desde que no tiene un principio. Lo decimos por razones de nuestras limitaciones, desde. Pero la eternidad es la eternidad. Nunca cambia, es la misma siempre. Nosotros cambiamos, el Señor no cambia, Él es el mismo hoy, mañana y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, todas las cosas por Él que fueron hechas. Dice acá, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el que sustenta la creación. Él es el creador divino. Así es de que cuando usted le diga, pero ¿dónde está Jesús en el antiguo pacto? Génesis capítulo 1. Ya lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde estaba Jesús? Jesús siempre ha estado desde Génesis hasta Apocalipsis. Si usted saca a Jesús de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no tiene sentido. No tiene sentido, porque el antiguo pacto, el nuevo pacto, que conocemos nosotros, Mateo, Lucas, Marcos, Juan, todas las cartas de Pablo, y todo lo que está de para atrás, desde Malaquías hasta Génesis, habla de Jesucristo, habla del plan de la revelación de Jesucristo para salvarte a ti y salvarme a mí de una naturaleza caída y pecaminosa, ordenar mi vida y traer luz a mi vida para que yo pueda coexistir con el Padre eternamente. Amén. Eso es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. Entonces, este creador divino, que es la palabra, dice, y dijo Dios. ¿Qué dijo Dios cuando iba a crear? Dice, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vamos un momentito a Génesis capítulo 1. Es que me queda más cerca, si se dan cuenta. Vamos a ver, esto se llama la estructura de las 10 palabras. ¿Las 10 palabras de quién? De Elohim. Elohim es el creador. Esa es la palabra en hebreo utilizada para el eterno, para el Padre. Elohim en Génesis, en el idioma hebreo. Y dice el primer versículo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Ok? Vamos al versículo 3. Aquí empieza la estructura. Perdón. La estructura. Dice, ¿qué dice? Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. ¿Y por qué la luz? Ya lo vamos a entender ahorita con Juan 1 nuevamente. Y dijo Dios es la palabra. Esa palabra creadora es Cristo. Y dijo, la acción del Padre de decir, y dijo, es Cristo. Y ahorita lo vamos a comprobar, porque todo en la Biblia se comprueba. La Biblia se responde en sí misma, no con dogmas ni doctrinas de hombres. La palabra misma se contesta.
Esa es la inerrancia o la falta o la carencia de error en las Escrituras. Que lo que hoy se dice del amor se decía hace 1500 años en la Biblia. ¿De acuerdo? Esa es la inerrancia, esa es la ausencia de error. Versículo 6, ¿qué dice? Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Versículo 9, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. ¿Y qué? Y amén. Fue así. Esa es la expresión amén. Y fue así. Versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y amén. Fue así. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. ¿La luz es el sol? ¿A dónde creó la luz el Señor? En el versículo 3. ¿Se dan cuenta que la luz no es el sol ni la luna? ¿De qué estaría hablando allí el Señor? Ya lo vamos a averiguar. Versículo 20. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias, serpientes, animales de la tierra según su especie. Y amén. Fue así. Versículo 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, plural, y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 28, perdón. La palabra número 9 de la estructura de las 10 palabras. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y sojuzgadla. Ahí no dice y dijo Dios, pero tomó la acción de bendecir, o sea que Dios dijo. Los bendijo a Adán y Eva. Y dice el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en el que hay fruto y que da semilla os será para comer. Y ahí dice, y todas las bestias y las aves y todo lo demás, y amén. 10. El número 10 es la plenitud. 10 mandamientos. Tenemos 10, la estructura de las 10 palabras. Es para decirnos que la creación fue plenamente hecha, plenamente terminada, perfecta. El Señor la creó perfecta. ¿De acuerdo? Entonces ahí es donde entendemos que, y sin Él, sin Jesucristo, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. El Señor y dijo. Ese es Jesús. Sin Él nada fue hecho. Él estaba desde antes de la fundación del mundo. Entonces, vamos un momentito a Proverbios 22:36 y quiero que lo mediten en su casa. Este proverbio 22:36, Proverbios 8:22-36, perdón. Para los rabinos o en el judaísmo, el proverbio como tal, este proverbio es un proverbio mesiánico. ¿Qué quiere decir Mesías? Es Jesús, es el ungido. Mesías es el Cristo, eso significa. El Mesías es el Cristo. ¿Qué es el Cristo? El ungido. Y ahorita vamos a ver, porque el Señor nos dice que Él es el que el Señor proveyó, del que nos dio la provisión a nosotros para la salvación. Ese es Cristo, eso significa Cristo, significa Mesías, significa el ungido, es el apartado del Señor y el escogido del Señor, el que Dios ha enviado, el que Dios ha designado. ¿Para qué? Para el propósito de la salvación y de la redención y de la restitución de ese Génesis capítulo 1 en adelante, que es la creación. Todo va a ser restituido, todo va a ser nuevamente arreglado, para entenderlo, por Jesucristo. ¿De acuerdo? Al final de los tiempos. Entonces dice Proverbios 8:22. Vamos a mirar. 8:22 Proverbios 8:22, sí.
Permítame que no lo tenía preparado aquí. Entonces nos dice así. Yahvé me poseía en el principio. Vamos a ver de quién está hablando. Yahvé me poseía en el principio. Ya de antiguo, ¿antes de qué? Sus obras. Eternamente tuve el principado. Mire esta frase. Eternamente sonaría como así eternamente tuve. Por lo que les explicaba al principio. La eternidad es la eternidad. No tiene principio y no tiene fin. Eternamente, dice acá, tuve el principado. O sea, siempre. Desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada. Esta palabra no está en el original en femenino. ¿De acuerdo? Fui engendrada. Antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba, ¿qué? Los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz de la tierra, allí estaba yo. Sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto, o sea, le decía, hasta aquí llegas, hasta la playa, que nos gusta tanto, hasta ahí llega el mar, para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Eso es por un mandamiento del Señor. Él le dijo al mar, hasta aquí llegas, no llegarás más allá, hasta ahí llegas. Entonces, dice, ponía estatuto al mar, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Versículo 30, con él estaba yo ordenándolo todo. ¿Y era qué? Su delicia de día en día. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, Padre, como cuando estábamos en el principio? Devuélveme mi gloria, esa gloria, cuando yo estaba contigo. ¿Se acuerdan? Al final, cuando él va a ser crucificado. Entonces dice, teniendo solas, o estando a solas contigo, en comunión contigo, coexistiendo contigo, en unidad contigo, delante de él en todo tiempo, o sea, siempre. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Por qué? Porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. ¿Se dan cuenta? La promesa. Dice, y mis delicias son con los hijos de los hombres. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere que nadie perezca. Él no creó el infierno para los hombres. No creó el lago de fuego para los hombres. Lo creó para Satanás y sus ángeles caídos. Pero hoy vamos a hablar de ello también. Porque cuando usted hace la voluntad del Señor, y a esto vamos con la palabra, cuando usted hace la voluntad del Señor, cumple la palabra del Señor, hay resistencia, hay oposición. Y el engañador y el tentador viene. Entonces, mire lo que dice, versículo 4 de nuestro texto base, Juan, versículo 4. Entonces ya vimos que Él es creador, que Él es la palabra mediante la que se crea todo, que se da orden a todo. En Él estaba, ¿qué? La vida. En la palabra del Señor está la vida. Ahí está el título del mensaje. En Él estaba la vida y la vida, dice, en Él, en Jesús, estaba la vida. Y la vida tiene conexión con el reino. ¿Cuál es el reino? La eternidad. Por eso Juan predicaba y decía, arrepentíos porque el reino de los cielos, Jesús, se ha acercado. O sea, ya está más cerca que ustedes puedan entrar al reino de los cielos, porque ya Jesús vino. ¿Y qué dice Jesús después? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Él es el reino. Él viene para que podamos entrar nosotros. Él tiene las llaves para poder entrar. No es Pedro, es Él el que tiene las llaves. Entonces dice acá, en Él estaba la vida, que tiene la conexión con el reino. Entonces tenemos la palabra es orden, es luz y es reino. ¿Y quién es la palabra? Jesús. Y es eterna. Ahora, era la luz. Mire lo que dice acá. ¿Qué fue lo primero que el Señor hizo? La luz. La luz. Ahora vamos a hablar de esa luz. Dice, y sea la luz, lo primero. ¿De quién? De los hombres. Haya orden, conocimiento. Por eso lo que dijimos al principio,
la luz, las tinieblas ante la luz, no prevalecen. ¿Ven? ¿Por qué? Porque Él es la luz. No puede haber tinieblas donde Él está. Así es de que si en nuestra vida está Jesús, no hay tinieblas en nosotros. No deben haber tinieblas en nosotros. Claro, ¿luchamos contra esas tinieblas por medio de la carne, que lo vamos a ver ahorita? Sí, pero no debe haber en nuestra casa, en nuestra vida, en este templo, que es el templo del Espíritu Santo, no puede haber tinieblas. No deben correr mis pies a las tinieblas, sino a la luz, que es Cristo. Entonces dice, era la luz, el conocimiento de los hombres, el orden. A eso se refiere Génesis capítulo 1, versículo 2. No a la luz del sol ni de la luna, porque vimos que la luz del sol y la luna se crearon después. Entonces, dice, era la luz de los hombres, versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. O sea, no le recibieron. No le recibieron. Y ahí podríamos hablar de aquel científico que dice que la luz, las tinieblas son ausencia de la luz. Albert Einstein. ¿Sí es él el que dice eso? Eso es. ¿Por qué? Porque donde hay tinieblas, si usted prende un foco, inmediatamente hay luz. Así por eso el Señor nos ha llamado a nosotros a hacer luz. ¿A dónde? En las tinieblas, allá afuera. Allá afuera. Y suena duro esa palabra, porque allá afuera yo tengo suegros, allá afuera yo tengo amigos, allá afuera yo tengo compañeros de trabajo, tengo familiares que no han querido venir a la luz. Suena duro, pero todos tenemos la decisión. Esa es la muestra de la justicia más grande de la muestra de que Dios es justo, que usted y yo podemos elegir y podemos decir, te recibo, Señor, voy a la luz, o no quiero, Señor, déjame hacerlo como yo quiero, voy a por acá, me parece mejor esto, por aquí voy. Entonces dice, las tinieblas no recibieron la luz del Mesías, esa luz que es Cristo. Bien, entonces versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ya lo habíamos hablado, pero ¿por qué nombramos a Juan? Porque luego de que hay orden, luego de que hay luz, conocimiento, luego de que está la palabra del Señor, que es el reino de los cielos también, luego de que vemos estas cosas, vemos al Señor mostrándonos a través de Juan su gracia. ¿Saben qué significa Juan? El nombre Juan es Johanán, y Johanán significa gracia, provisión del Señor. Entonces ahí vemos por qué Juan, un hombre con pelo de camello, vestido con pelo de camello, que comía miel de dátiles, que no era la miel de las abejas, sino de palma, de las palmas, y que comía langostas. ¿Quién quiere comer langosta? Pero no langosta de mar, es la otra langosta. Entonces, este hombre que menospreciaba todo lo que había en este mundo, no le importaba lo que pensaran de él, despojado totalmente, ¿traía qué? La gracia del Señor. ¿A través de qué? Preparar el camino. Y ahorita vamos a hablar del camino, que es la palabra también. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Johanán significa gracia del Señor o provisión del Eterno. Este vino por testimonio, para que diese testimonio ¿de quién? De Jesús, de la luz. Jesús es la luz del mundo. Juan capítulo 8, versículo 12. A fin de que todos, ¿quiénes? Todos creyesen por él. No era él la luz, o sea, no era Juan la luz, sino para que diese ¿qué? Testimonio de la luz. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Eso es lo que estaba haciendo Juan. Y dice, aquella luz verdadera. Entonces viene lo otro, ya hablamos. Lo primero entonces está la luz, que es claramente la palabra, es Jesús. Tiene relación con el reino. Es el orden y el conocimiento del Señor para nuestras vidas. Pero también aquí encontramos que es la palabra del Señor, dice acá, versículo 7, versículo 9, aquella luz verdadera. La luz tiene relación con la verdad. ¿Ok? Entonces, Cristo, la palabra, el verbo, también es la verdad. La palabra que dijo el Señor al principio y dijo Dios, tenía al final siempre, y fue así, ¿cierto? Amén. ¿Qué quiere decir? Que fue hecho, que fue verdad, que se cumplió, que fue como Él dijo, hágase la luz y se hizo la luz.
Eso es lo que quiere decir esto, la verdad. O sea que lo que el Señor habló, se hizo. Esa es la verdad. Entonces dice acá que aquella luz, Jesús, aquella palabra que el Señor dio en el principio, es la luz verdadera. ¿Ven? Se cumple. Entonces dice acá, y relacionado con el Salmo 109, ¿qué dice el Salmo 109, 105? Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Se dan cuenta? Entonces es luz, es lámpara, es guía. ¿Por dónde debo caminar? Esto es, como dice la palabra, es la Torá, significa instrucción. Es por dónde debo caminar, por dónde debo ir. ¿Cuál es la voluntad del Señor? ¿Qué quiere el Señor de mí? No qué quiero yo hacer, que el Señor después me ayude. No, es lo que Él quiere que yo haga. Entonces dice acá, que alumbra a todo hombre, nuevamente a los hombres. ¿Se dan cuenta? Nuevamente a los hombres. Aquella luz verdadera en el versículo 9, que alumbra a todo hombre, venía ¿a dónde? A este mundo. ¿De dónde venía? Del reino de los cielos. Ahí encontramos que la palabra, que la luz, que la verdad, que el conocimiento, que el orden, que esa instrucción viene de los cielos. No viene de aquí. No se la inventó un hombre. No la escribieron hombres. Y ya vamos a hablar de eso. No la escribieron hombres. No fue inspirada por hombres, perdón, aclaro, no fue inspirada por hombres. Que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Versículo 10, en el mundo estaba, y acá quiero que usted tenga toda la atención. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Hablamos de la creación. En el mundo estaba. ¿Cómo así que en el mundo estaba? Claro. Romanos 1 dice que los árboles, las frutas, las plantas, los animales, usted, yo, su familia, la tierra, las aguas, los mares, los ríos, el cielo, las estrellas, las lumbreras, las estaciones, la nieve, el invierno, todas las cosas ya estaban. ¿Por qué? Porque Él las creó. Entonces lo que está diciendo acá, mire lo que está diciendo, en el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. En el mundo estaba. ¿Por qué estaba en el mundo? Porque Él creó todo. ¿Sobre qué? Sobre la palabra. Por la palabra creó todo y sobre la palabra creó todo. Sobre Jesús. En Él se sustentan todas las cosas. Él es el sustento de un árbol, Él es el sustento de un perro, Él es el sustento de su vida, de mi vida, de su familia y de todo lo que hay en el mundo. Dice la palabra que Él sostiene, no es Atlas, es el Señor, el que sostiene el mundo. Es Él. Eso es lo que quiere decir esto. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Esa es la palabra creadora del Señor. ¿Y por qué dice esto? Números 23, 19 nos dice, como les digo, la palabra se responde por sí misma. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él dijo y no hará, habló y no será así. Ahí está, amén, se hizo la luz, amén, se hicieron los árboles, amén, se hicieron las plantas, amén, se hicieron los animales, amén, se hicieron los hombres. Él los hizo a través de la palabra. Entonces, pero el mundo no le conoció, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Muy comúnmente hemos escogido este texto para decir, es que Israel no recibió a Jesús, pero mire el contexto en el que está hablando. Está hablando de la luz. Él vino, claro, ellos no recibieron a Cristo, la mayoría. Lo van a recibir. Pero lo que está diciendo acá es que esa luz vino a las tinieblas, pero las tinieblas no la recibieron. Esa luz vino al mundo, pero como los hombres andan en sus deleites y en sus tinieblas, no le recibieron. Por esa razón es que el Señor nos dice que el que ama al mundo y sus deseos, ¿se constituye qué? Enemigo del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, es vano. Así es. ¿Es dura esa palabra? Claro, es dura. Pero el Señor no lo dice claramente, no lo digo yo. Lo dice Jesús. Y dice, a los que creen en su nombre, y dice, pero el mundo no le conoció, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron,
a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino del Eterno. Él es el que nos constituye hijos. Todos somos creación del Señor. Amén. Todos somos creación. ¿Todos somos hijos? ¿Todos somos hijos? No, solo los que recibieron a Cristo son hijos. Solo los que recibieron a Cristo. Él es el que te da la entrada al reino de los cielos. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Pero ¿qué dice Juan capítulo 3, versículo 18? El que cree en el Hijo no será condenado. Pero el que no cree en el Hijo ya ha sido condenado. Nada que hacer. Esa es la verdad. Entonces dice acá, versículo 14. Y aquel verbo, la palabra, Cristo, fue hecho carne. Qué bonito es eso. Toda esa palabra que dijo, todo ese poder, toda esa sabiduría, toda esa inteligencia, toda esa eternidad que limitadamente podemos entender, todo eso se hizo carne. ¿Y quién es esa carne? Jesús. Toda esa palabra vino al mundo. Ese es Jesús. Si nosotros entendemos quién es Jesús, entonces podemos vivir a Jesús. Pero si no entendemos quién es Jesús, entonces creeremos en un Jesús que no es el de la Biblia. Creeremos en un Jesús que yo hice a mi imagen y lo que yo quiero para mi vida. Eso se llama quebrantar el primer mandamiento, que dice, no te harás imágenes, no tendrás dioses ajenos, sí, pero no te harás imagen y semejanza de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo del segundo mandamiento. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Dice entonces, versículo 14, ahí mismo. Dice, fue hecho carne y habitó ¿dónde? Entre nosotros. ¿Qué es lo que siempre ha querido el Señor? Estar en medio de su pueblo. El tabernáculo, eso significa estar en medio de su pueblo, estar cerca a su pueblo. Pero ¿cómo lo puede hacer? Solo lo puede hacer santificándonos, quitándonos la impureza. Y solamente a través de Jesús podemos presentarnos ante el Padre. No hay otra forma. Amén. Bueno, y dice entonces, dice aquí entonces, perdón que me perdí, que alumbraba a todo hombre, venía a este mundo, ay, me perdí, ya, entre vosotros. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de ¿qué? De gracia y de verdad. ¿Quién era la gracia? Acuérdense, Juan, lleno de gracia y verdad. Por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Ninguno de nosotros es buena persona. Ninguno. ¿Quién no ha robado? ¿Quién no ha matado? ¿Quién no ha adulterado? ¿Quién no ha fornicado? ¿Quién no ha mirado o ha deseado a la mujer del prójimo? ¿Quién no ha dejado de honrar a su padre y a su madre? Levante la mano el que no lo haya hecho. Todos somos culpables. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Mas el Señor mostró su amor en que aún siendo pecadores, la luz, la palabra del Señor vino al mundo para que fuéramos salvos a través de Él. ¿Se dan cuenta? No es por obras para que nadie se gloríe, sino es don, gracia, favor inmerecido, regalado. No es gratis. Lo único que tenemos que hacer es tomar una decisión. Y esa decisión es Cristo o Satanás. No hay otra opción. No hay otra opción, no hay intermedios. Entonces dice, fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y esa gracia que nos dio y esa verdad, ahora podemos entenderla en Juan capítulo 4, versículo 6. Lleno de gracia y verdad. Enlacémoslo. Juan capítulo 14, versículo 6. Y aquí vamos a entender muchas cosas de lo que estamos hablando. Dice Juan 14, 6. Eso, gracias. Jesús le dijo, yo soy, ¿qué? El camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Vamos a ver rápidamente. Entonces, el camino. Hemos venido hablando, la palabra es el orden, es la luz, es el reino de los cielos, es la verdad, ¿cierto? Es Jesús, la palabra que sustenta los árboles, los hombres, los mares, la tierra, el universo. Esa palabra es donde está edificado todo. Ese es el camino. Esa palabra es Jesús.
La palabra está debajo de toda la creación, sustenta toda la creación. ¿Me está entendiendo? Sustenta toda la creación. Ese es Jesús. Amén. Entonces Él es el camino. Y en ese camino, ¿qué hacemos? Andamos, caminamos, vivimos, nos casamos, tenemos hijos, soñamos, anhelamos, comemos, bebemos, disfrutamos, viajamos en ese camino. Y Colosenses 1:16 nos dice que porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, las que no podemos ver, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él. ¿Y para quién? Para Él. Así es de que si tú vives, ¿para quién vives? ¿Cómo te comportas todos los días? ¿Cómo tomas decisiones todos los días? ¿Para quién tomas las decisiones? ¿Para ti o para Él? Primero le pides a Él que te confirme las decisiones, o tomas la decisión porque eres autosuficiente, porque tienes libertad. Cuidado, porque la palabra nos dice que no usemos la libertad que tenemos en Cristo como ocasión para pecar. Entonces, esas decisiones y todo lo que hacemos, todo lo que hay, tronos, dominios, reinos, principados, potestades, todo está sustentado y está entregado a Jesús. Todo, absolutamente todo. Y si nosotros vamos por ese camino, yo soy el camino, entonces dice Primera de Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Ese es el estándar de nosotros. Jesús. Debemos andar como Él anduvo. Ese es el fruto de que nosotros hayamos sido transformados, de que hayamos sido cambiados, de que hayamos nacido de nuevo. Ese es el nuevo nacimiento. Caminar por ese camino que dice Él, yo soy el camino, la palabra, la luz, el reino, que es cambio de mentalidad, el conocimiento, ¿sí? La verdad. Yo soy el camino. La palabra. Él es la palabra, hecha carne. Ahora, veamos el siguiente. ¿Qué dice? Y la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Entonces, dice la palabra que fieles y verdaderas son sus palabras, ¿cierto? Fieles y verdaderas son sus palabras. Y que la luz en las tinieblas no resplandece, no prevalecen. Ahora, Él puso orden a la creación, puso orden absolutamente a todo. Y nos dice, como lo hablábamos al principio, cielo y tierra pasarán, pero sus palabras nunca pasarán. Ahora, Él nos dice que esas palabras han sido verdad. ¿Por qué? Porque esa verdad fue manifestada a los hombres. La palabra hecha carne es real. Así como lo explicaba al principio, para que nos pongamos nuevamente en contexto, como lo explicaba al principio, dice que dijo Dios y decía amén. O sea, así fue hecho. Que así sea, fue hecho así. Lo mismo pasa con Jesús, cuando nos dice aquí, en este capítulo, que Él es la verdad, en esta parte donde Él nos afirma que Él es la verdad. ¿Por qué? Porque esa palabra se hizo carne. Entonces, toda esa verdad que venía del reino de los cielos se materializó en Jesús. Él es la verdad. Él mismo es la verdad. Por eso, para que entendamos un pasaje que yo tuve mucha dificultad en entender, y fue cuando Jesús le dice a Poncio Pilatos, le habla de la verdad. Y Poncio Pilatos le dice, ¿y qué es la verdad? Y ahí queda. Queda uno como, uy, ¿y cuál es el fin de la historia? Y no entendí. ¿Y qué es la verdad? Esa es la verdad. Él, Jesús. Yo materialicé toda la verdad. En mí está toda la verdad. Eso es lo que Él está diciendo ahí. Y esa es la explicación de cuando le dice Jesús a Poncio Pilatos, yo soy la verdad. Y Él dice, ¿y qué es la verdad? Si conocieres la verdad, le dice a Poncio Pilatos. Entonces, Él es la verdad. Bien, ahora dice que también esa verdad, y tiene que ver con lo que estamos hablando, esa verdad fue transmitida ahora sí a través de ¿quién? De los hombres, ¿cierto? Cuando corregía al principio, pero fue inspirada por el Señor.
Supongamos que tú o yo hacemos una carta para nuestra amada o nuestro amado. Ya no se usa mucho. Por ahí todavía lo hacemos algunos. Y esas cartas tú las escribes hoy día con un computador y un teclado, ¿cierto? Ahora, antes lo escribíamos con un esfero o con una pluma anteriormente. O el que quiere ser más romántico lo escribe con una pluma, ¿cierto? Entonces, la pluma, el teclado, el computador, el sistema, Word, PowerPoint, donde usted la haga, es simplemente el medio. Pero ¿quién es la inspiración detrás de la carta? Para manifestar su amor, para manifestar sus sentimientos, para manifestar sus anhelos, sus deseos hacia esa amada o ese amado, o hacia esa persona sencillamente. Es usted. Asimismo, el Señor usó a los naví, que son los profetas, que son los iluminados, ¿sí?, por el Señor, que han sido un instrumento del Señor, que han sido las plumas, pero el que inspiró es el Señor a través del Espíritu Santo. Ellos simplemente fueron una pluma, por medio de la cual el Señor escribió y reveló a nosotros su luz, su conocimiento, su verdad, su reino, el camino, la verdad. Y ahora pasamos a la vida. Dice que en Él estaba la vida, lo acabamos de leer. En Él estaba la vida. Él es la comida, Él es la verdadera bebida, Él es el alimento, Él es el sustento. Él es el sustento de todos nosotros y de todo lo que hay en la creación. Ese es Jesús. Ahora tenemos un conocimiento mucho más amplio de quién es Jesús. Él es todo. La palabra, la creación misma, la luz, el conocimiento, la verdad, el camino. Entonces, ¿dónde podemos ver que Él es esa comida? ¿Qué hay en la comida? Todos los animales tienen que comer, ¿cierto? Todos los seres humanos tenemos que comer, ¿cierto? ¿Qué hay en la comida? Nutrientes. ¿Y qué produce la comida? Vida. Deje de comer por años a ver si vive. No puede vivir. A menos que el Señor nos llame a ayunar 40 días. ¿Sí? Pero eso sería un llamado del Señor. No es porque usted diga, voy a ayunar 40 días para parecerme a Moisés o a Jesús. No, es un llamado del Señor. Y no es para alardear de eso ante la congregación. Es porque usted quiere estar en comunión con el Señor más. Entonces, vamos a ver que Él es esa comida. Él es el pan de vida. Jesús está atravesando el mar de Galilea y pasa al otro lado en la alimentación de los 5,000. Yo le voy a parafrasear para no detenerme puntualmente en cada cita. Eso está en Juan capítulo 6, del 28 al 40. Y él dice, él pasa con sus discípulos y la gente le seguía a él. Le seguía hacia el otro lado del mar de Galileas. Y dice el de Tiberias. ¿Por qué Tiberias? Porque Tiberias era como se conocía para el Imperio Romano, es decir, los gentiles. Y la salvación también vino para los gentiles. Todo lo que está escrito en la palabra no está escrito porque sí, tiene un sentido. Entonces dice, el mar de Galilea, el de Tiberias, aclara el que escribe. Y la gente le seguía a él. ¿Por qué? Por los milagros que él hacía. Y se sentó en el monte con sus discípulos y dice que miró así a la multitud y vio que una grande multitud le seguía. Y le preguntó a Felipe, le dijo, Felipe, ¿de dónde sacaremos para darle de comer a toda esta gente? Pero él sabía lo que iba a hacer. Solamente le estaba preguntando a Felipe a ver qué había en Felipe, en el corazón de Felipe. Y sencillamente estaban en el tiempo de la Pascua, Pesach, que es significado de la salvación del pueblo de Israel. Y también nuestro a través del Cordero, que es Jesús. Amén. Entonces, él sencillamente le dice, ¿de dónde sacamos para comer? Y él le dice, no, Señor, ni 200 denarios alcanzarían para darle de comer a toda esta gente. El salario de un día era un denario. Entonces ustedes pueden hacer las cuentas. 200 denarios para darle a toda esa multitud. Y sencillamente él le dice, haga recostar a toda la gente en la hierba. Y entonces ahí usted puede acordarse del Salmo 23. Cuando el Señor dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, dar su vida por las ovejas. Pero también dice que Él nos hace reposar en delicados pastos. Y allí nos confortará. Y él vio que había mucha hierba y le dijo a la gente, recuéstense, porque así se come la Pascua judía, recostados. Y entonces les dice, aquí hay un muchacho que tiene
5 panes y 2 pescados. Entonces, ¿qué hace el Señor? Bendice el pan y multiplica el pan y le da de comer a todas esas personas que están allí. Él es el pan de vida. Entonces, ¿por qué estaba mostrando eso? Porque Él es el que da la provisión. Él es el pan de vida, es la verdadera comida, ya lo vamos a ver. Entonces, Él sencillamente le dice a la gente, le dice a los apóstoles, digan, vayan y recojan todos los pedazos que sobraron, que no se pierda nada. Y esa es la voluntad del Padre, que nada se pierda. Que todo lo que Él le dio a Jesús sea ganado, no se pierda. Recoge 12 cestas. Eran como 5,000 hombres. 5,000 significa incompleto. Incompleto, pero recoge 12 cestas completas de las 12 tribus de Israel. O sea, había comida para todos. Sobró comida para todos. Entonces eso era un mensaje profético también. Luego Él se va de allí y la gente le sigue pasando el mar. Hay otro milagro maravilloso y ustedes lo pueden leer. Llega Él a Cafarnaún. Cafarnaún significa Kafar Nahum. En hebreo significa villa del confort, o de donde me conforta el Señor. ¿Sí? Eso es Cafarnaún. Y la gente le siguió allí a Cafarnaún al Señor. Y dice que hallándole al otro lado del mar, le dijeron rabí, o sea, maestro. ¿Cuándo llegaste acá? La pregunta ahí debía ser, ¿cómo llegaste acá? Porque no había barcas. Antes de eso ustedes pueden ver que la gente había visto que solo había una barca. Y bueno, ¿y cómo llegó Jesús allí? Entonces Él dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, o sea, el milagro. Mire lo que seguían. Sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué estaba buscando la gente? El pan, las cosas de este mundo, lo material. ¿Y qué querían hacer antes con Jesús? Hacerle rey. Él tuvo que irse al monte porque lo iban a hacer rey. ¿Qué quería la gente? Un rey material. Una persona que los sacara, les diera, les proveyera. ¿Y con qué sustentamos esto? Mire lo que dice. Sino que porque comisteis el pan y os saciasteis, versículo 27 de Juan, capítulo 6, dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece, la cual, ¿quién? El Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre, el ungido, lo que decíamos, el Cristo. A este señaló Dios. Entonces, esa comida, ya la entendemos. Luz, conocimiento, orden, vida, verdad, camino. Ese es Jesús, es la palabra. Entonces vemos acá que Él quería darles ¿qué? Vida eterna, no comida para este mundo, no vida de este mundo. Vida eterna, reino. ¿El reino de la tierra o los reinos de la tierra estarán por siempre? No, no van a estar por siempre. Pero el reino de Jesús sí, eterno, eterno. Entonces, dice acá, versículo 28, y mire lo que dice, ¿por qué estaban interesados en cosas materiales? La misma Biblia nos lo responde. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que ha enviado, en su ungido, el Mesías, el Cristo, en la palabra, en el camino, en la verdad, en la vida, en la comida, en el conocimiento, en la luz, en el orden. Y dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Y le citan de una vez Éxodo 16. Mire lo que le dicen, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo comieron. Entonces, ¿qué estaban buscando ellos? Comida gratis. Ellos no estaban buscando el reino de los cielos. Ellos estaban buscando las cosas de este mundo. Tenían su cabeza en las cosas de este mundo. Pero el Señor estaba tratando de decirles, no piensen en las cosas de este mundo, no acumulen riquezas en la tierra donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Más bien, acumulen tesoros en el cielo donde la polilla ni el óxido corrompen, ni los ladrones minan ni hurtan. Busquen lo eterno. Esa es la palabra. Busquen lo eterno, no lo que perece aquí. Te esfuerzas. Le decía yo a una compañera, hablando del evangelio, y me hacía unas preguntas, y yo le decía, bueno, ok, creciste, ya hablas, listo, gateaste, tuviste una buena familia, te sostuvieron, tienes buenos padres, te dieron buena comida, universidad, bueno, a otros les tocó trabajar.
luego tienes un título universitario, después, quiero un buen trabajo, después quiero una casa, quiero un carro, me quiero casar, quiero tener hijos, un MBA, un máster. ¿Y después qué? No tiene sentido. ¿Se dan cuenta? No estoy diciendo que no lo hagan. No tiene sentido, eso perece aquí. ¿Y ustedes van a ver a sus hijos recibir esas bendiciones? No. Los muertos no ven. Pero allá arriba sí pueden ver a sus hijos alabando al Señor. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que Dios quería cambiar en las personas y lo que el Evangelio quiere seguir cambiando hoy. Que tengamos una mentalidad de reino, no una mentalidad de este mundo, pobre. Así tengas MBA, con todo respeto. Si no tienes a Jesús, eres pobre. No tienes nada. Porque tu MBA queda aquí y se lo come la polilla y el orín. Pero si tienes a Jesús, todo lo que tú eres, tu mente, porque ahí está el alma, se van al reino de los cielos. Y estarás con Él por siempre. Como dicen los jóvenes, forever. ¿Ok? Así estarán. Entonces, dice acá, nuestros padres comieron el maná del desierto, como está escrito, pan del cielo. Y mire lo que le responde Jesús. Desierto, desierto. Eso es una afirmación, como para decir, he aquí. Eso es como llamado de atención. No. Dice, os digo, no os dio Moisés. O sea, ¿en qué estaban pensando? Terrenalmente. Moisés, en un hombre. No estoy desmeritando a Moisés, jamás. Jamás. No lo idolatro, pero tampoco lo desmerito. No estoy queriendo decir eso. Estoy diciendo, ellos están pensando en lo terrenal. Que por medio de Moisés, el Señor hizo grandes milagros. ¿Se dan cuenta lo que estaban ellos viendo? Pero no estaban viendo al que dio los milagros. Es como aquel, con amor lo digo, aquel indígena que está en la selva y alaba el agua, alaba los ríos, alaba el sol, alaba la luna. No es que el indígena sencillamente esté haciéndolo mal en ese momento. Lo que pasa es que él no le ha resplandecido la luz. Entonces, ¿qué pasa? Pues él alaba lo que cree que para él es Dios. ¿Qué es lo que le trae? Vida, provisión. Por eso se predica el Evangelio. ¿Ven? Entonces, hay que decirle a esa persona que Dios es más que esa provisión. Que Dios es más que agua, que Dios es más que luz, que Dios es más que luna. ¿Sí? Eso es lo mismo que está pasando aquí. Dios es más que comida. Dios es más que bebida. Y si ustedes se dan cuenta, cuando Él dice en Juan capítulo 6, versículo 35, para resumir, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. ¿Por qué? Porque Él es el que descendió del cielo. El pan es muy importante. El pan es sinónimo del pueblo, pero también el pan es sinónimo de comida. Y también es sinónimo del cuerpo de Cristo. La carne, el verbo hecho carne. Entonces yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed, jamás. ¿Estaba hablando de comida terrenal? No. La palabra del Señor es vida eterna. Es comida, es alimento eterno. Con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. ¿Qué le dice a la mujer samaritana? Mujer, si comes de ese pozo, así se lo haya dado Dios a Jacob. No importa que sea tu antepasado y lo respetes, no importa que sea parte de la herencia del Señor, no importa eso. Si tomas de esa agua, te dará sed después. Pero si tomas de esta fuente de agua viva, nunca más tendrás sed. Eso es lo que el Señor quiere. ¿Y cómo se puede hacer eso? A través de la palabra, que es fuente de agua viva, y que es verdadera comida y verdadera bebida. ¿Y quién es la palabra? Jesús. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿cómo podemos nosotros poner en práctica todo este conocimiento? Ya miramos, Jesús sustenta todo en Él se sustenta y subsiste. Él es el conocimiento, Él es la luz, Él es el orden, Él es la verdad, Él es el reino, Él es el camino, Él es la verdad y la vida, Él es la comida, Él es la bebida. Pero Jesús nos enseña cómo debemos aplicarlo en nuestras vidas, porque todo eso que está escrito ahí no es para que lo recitemos, no es para que nos lo aprendamos de memoria, no es para que lo leamos de vez en cuando, es para que lo vivamos en nuestras vidas. ¿Y cómo lo vivimos? Cuando nos determinamos a hacer la voluntad del Padre, a hacer la voluntad del Señor, entonces en ese momento es cuando Jesús nos enseña en Mateo capítulo 4. Yo les dije que no se podían dormir.
Despiértense los que están durmiendo, por favor. Mateo capítulo 4. Vamos a ver qué nos está diciendo acá. Mire lo que dice. Me voy a permitir leerlo porque no todo. Vamos a leer solamente hasta el versículo 11. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde? Al desierto. ¿Qué pasa cuando nosotros como creyentes conocemos de Jesús? ¿Vienen cosas maravillosas para nuestras vidas? ¿Qué pasa? Los que hemos pasado el proceso. Hay un desierto. El pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. Noé estuvo 40 días y 40 noches en su desierto, que fue pasar por encima de las aguas, viendo la destrucción del mundo, todo lo que había de creación en ese momento. Ese desierto, ¿qué quiere decir en la palabra del Señor? Sustento. Es depender de la providencia de Dios. ¿Qué es providencia de Dios? Depender de lo que Él defina o destine para mí. Eso es la providencia de Dios. Entonces Jesús fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para depender del Señor. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Mire lo que dice. Dice que para ser tentado por el diablo. Claro, porque cada uno de nosotros cuando conocemos a Cristo, queremos hacer su voluntad, inmediatamente viene el enemigo. Inmediatamente. Eso es de una. Eso es, vea, donde quiera le pongo la huella. Porque eso pasa. Viene el ataque espiritual, viene la familia que se pone en contra de uno, viene el uy, aleluya, viene el otro no sé qué, uy, ahora me le cambiaron la cabeza, le llenaron la cabeza de cucarachas. ¿Sí? Así pasa. Ese es el enemigo. Entonces, ¿qué? Viene, dice, para ser tentado por el diablo. ¿Sí? Y después, versículo 2, de haber ayunado, ¿qué? 40 días y 40 noches. O sea que estaba dependiendo de ¿qué? Del pan de vida, de la palabra. Él dice, ustedes, cuando estaba con la mujer samaritana, los apóstoles fueron a conseguirle comida. Le dijo, maestro, rabí, come algo. Y él les dice, ustedes no saben, yo tengo una comida que ustedes no conocen. ¿Cuál es esa comida? Es depender de la voluntad del Señor, hacer la voluntad del Señor. Es la palabra del Señor, la comida, la verdadera comida y bebida. Y dice que después de sus 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Sí, Jesús tuvo hambre. ¿No es que él era plenamente hombre? Tuvo hambre. El diablo no te va a tentar a ti con algo que no te guste o que no quieras. El diablo te tienta con lo que necesitas. ¿Se dan cuenta? Tentó a Jesús porque tenía hambre. Y le dijo, ¿qué le dijo? Y vino el tentador, mire cómo lo presenta, la palabra es explícita. Vino el tentador y le dijo, la traducción allí es, ya que tú eres el Hijo de Dios en el griego, en el original. Si eres el Hijo de Dios, es lo mismo. Lo que pasa es que dice, ya que tú eres. Jesús no es, el diablo no sabía, el diablo no iba a decir, ay, no, este no es el Hijo de Dios. ¿Será que sí? ¿Será que no? No, él sabía que era el Hijo de Dios. Entonces dice acá, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, le estaba tentando. ¿Tenía el poder Jesús para convertir esas piedras en pan? Claro, claro que lo tenía. Pero mire lo que le responde Jesús sabiamente. Y dice aquí, y aquí es donde vamos a enlazar. Estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. ¿Qué respondió Jesús? Escrito está la palabra. Todo lo que hemos aprendido, la luz, el conocimiento, la verdad, el camino. ¿Qué más? La vida. Así es. Entonces, todo lo que hemos aprendido, el reino, todo lo que hemos aprendido de la palabra, la verdadera comida, la verdadera bebida, escrito está, ya está escrito. Es la palabra la que me ayuda a mí a soportar la tentación del enemigo, la que me ayuda a mí a pasar esa prueba del desierto, la que me ayuda a mí a salir de ese problema, la que me ayuda a mí a pasar y a saltar esos inconvenientes viviéndolos. Pero no me voy a quedar allí, no me voy a destruir, no me voy a meter, no voy a entrar en las drogas, no voy a entrar en el alcohol, no voy a entrar en todas las cosas que vienen y nos meten en prisiones. ¿Por qué? Porque cuando viene el problema, cuando viene la tentación y yo sucumbo ante ella, el diablo te tiene donde quiere, a sus pies. Y ya vamos a ver que el diablo lo que quería era que le adorara. Y dice acá, escrito está. O sea, el Señor descansaba en la palabra de Dios. Escrito está.
Él descansa en la providencia del Señor. ¿Qué significa desierto? Depender de la provisión del Señor. Él estaba descansando en la provisión del Señor. Y le dice, no solo, ¿de qué? De pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Dónde está la vida? En la palabra del Señor. ¿Se dan cuenta? No solo de pan vivirá el hombre. Es necesario, claro. Y comer es delicioso. Y es un deleite y es una bendición del Señor. Y aclaro, cuando yo decía que todo lo que hay en el mundo es vanidad, no quiere decir que todo sea malo. ¿De acuerdo? No me van a malinterpretar. Sencillamente es que todas esas cosas se quedan acá. No trabajen por esas cosas. Trabajen por las eternas. Es lo que el Señor nos dice. Entonces, dice, entonces el diablo no se rinde, ¿no? Dice, le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque, mira lo que le dice el diablo. Ah, sí, Señor Jesús, como a ti te interesa la palabra, como le sigues a la palabra, pues también está escrito. También está escrito, Señor. Mire lo que dice. A sus ángeles mandará cerca de ti, en sus manos que te sostendrán para que no tropieces con piedra alguna. Pero como Jesús leía la palabra, no solamente los domingos, como Jesús estaba metido en la palabra, entonces él sabía que la sacó de contexto. Y que ese Salmo 91 que le estaba citando ahí no es para que cuando yo tenga, me voy a ir a botar en un paracaídas que estoy atentando contra el templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Señor, ayúdame. No, porque usted está atentando contra el templo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? Usted está tomando una decisión. Entonces está atentando a Dios. ¿Se da cuenta? ¿Qué ocurre ahí? Sencillamente le está diciendo, no, yo dependo de la palabra. Y le dice, sí, escrito está, pero no en ese contexto. Eso fue lo que le dijo Jesús. Estaba hablando de que los ángeles le iban a servir una vez él fuera crucificado. Eso es lo que dice el Salmo 91 en esa parte. Entonces, mire lo que dice, versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. ¿Tienes necesidad de ir a hacer eso? No. ¿Qué necesidad tenía Jesús de ir a subirse al pináculo del templo y botarse? Nada. ¿Qué necesidad tiene usted de ir a botarse un paracaídas? Nada. Usted está tentando a Dios. Está arriesgando su vida. Yo me quería botar en paracaídas. No les digo todo. Pero ya no, cuando entendí que no. No es posible porque estoy tentando al Señor. Y dice, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos de la tierra, del mundo, perdón, y la gloria de ellos. Y dice, y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Si postrado me adorares. O sea, que si Jesús hubiese convertido las piedras en pan, estaría a los pies de Satanás. Si Jesús se hubiera botado del pináculo del templo, estaría a los pies de Satanás. ¿Sí? Pero acá Jesús le está diciendo, Satanás le está diciendo a Jesús que le dará todos los reinos de la tierra. Este man sí es mentiroso y embaucador. ¿Acaso el Padre no le entregó todos los reinos de la tierra a Jesús? Entonces, ¿por qué le ofrece algo que ya tiene? Y así es el diablo con nosotros. Miren, es muy delicado eso. El diablo se presenta como ángel de luz, el tentador se presenta como ángel de luz. Y no todos los caminos al hombre que le parecen rectos son de vida. Consulta al Señor siempre antes de tomar una decisión, pero no consultes con los prejuicios de tus emociones, anhelos, sueños, sentimientos. Abandónate en los brazos del Señor para tomar las decisiones correctas. Porque una cosa es orar, Señor, yo quiero X cosa, no sé, un carro. Señor, yo quiero este BMW, quiero este Mercedes, quiero este Logan, quiero este carro, Señor. ¿Sí? Y sí, yo lo quiero. Pero, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Señor, yo creo que este camino, esta carrera que voy a estudiar, es la que te va a glorificar, va a exaltar tu nombre, me va a mantener en la iglesia, voy a poder ir los domingos a la iglesia, voy a poder leer la palabra, me voy a poder congregar. ¿Cierto? Entonces ahí sí usted toma la decisión. Pero cuando esas cosas y las cosas de este mundo se roban lo que el Señor ya le ha dado a usted, entonces ahí ya usted cometió un error. Porque el Señor sí le iba a dar eso, pero en su tiempo, no en el tiempo que usted quería que fuera. Entonces eso es lo que Satanás le estaba ofreciendo a Jesús. Antes de tiempo,
lo que ya estaba escrito que era para el Mesías. Amén. Dele gloria a Dios, porque eso es lo que el Señor quiere hacer. Entonces, es un mentiroso. El tentador es un mentiroso. Y mire cómo se presenta aquí. Le dice, versículo 8, le dice, otra vez, versículo 9. Y dijo, todo esto te daré si postrado, ¿qué? Me adorares. Eso es lo que siempre ha querido Satanás. Adoración, siempre. Y dice, entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Se dan cuenta el cambio? Diablo, 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 el tentador. Satanás. ¿Qué significa Satanás? Adversario. El adversario es el que te acusa delante del Señor. El adversario es el que siempre está mirando en qué caes para acusarte. Ese es Satanás, el adversario. Entonces, le dice acá, vete de aquí, Satanás, acusador, porque nuevamente, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Qué quería Satanás? Adoración, servicio. Y dice que el diablo le dejó. El pastor nos ha enseñado aquí, 3 enemigos tiene la carne. ¿Cuáles son? La carne, el mundo y Satanás. Eso es lo que está venciendo Cristo. ¿Cómo vences al mundo? A través de la palabra, a través de Cristo. Ahí está vencido 3 veces. 3 veces. Con la palabra. ¿Cómo lo venció? No, es que sí, mira, yo hice un MBA y pues tal cosa. No, Él lo hizo con la palabra. Así se vence al enemigo. El enemigo no se vence con cosas de este mundo, ni con palabras bonitas. El enemigo no se vence con lo que tú sepas, con tu intelecto. No se vence con la fortaleza tuya. No es en tus fuerzas, es en la de Él. Si fuesen nuestras fuerzas, yo ya no estaba aquí. Si fuesen mis fuerzas, ya no tendría matrimonio. Si fuesen mis fuerzas, yo ya no estaría vivo con la vida que yo llevaba. Entonces, sencillamente dice acá, 3 cosas venció el Señor. El mundo, a través de los reinos que le quería dar Satanás. La carne, la necesidad de la comida, del vestido, del techo, del abrigo, de los deleites. Y al mentiroso, al tentador, al enemigo. Ten mucho cuidado porque Él te puede ofrecer caminos. Y puede que Dios quiera darte eso, pero no es el tiempo aún. Así es de que no presiones la voluntad del Señor para tu vida. Porque antes de tiempo, la bendición puede ser maldición. Antes de tiempo. Entonces, tengamos cuidado con eso. Y para terminar, como conclusión de este mensaje, quiero que ustedes mediten en esta palabra que vamos a leer de corrido. Y hagamos al final el repaso de lo que acabamos de ver de la palabra. Esta palabra me la colocó el Señor y fue algo tan maravilloso porque cuando uno prepara el mensaje, yo le pido al Señor y siempre le digo, y todo esto para el que quiera predicar, porque eso es para todo el que quiera predicar. Todos tenemos la gracia del Señor, tenemos la oportunidad de leer su palabra, tenemos la oportunidad de hablarle a la congregación, siempre y cuando usted se sujete a la voluntad del Señor. Y preparando este mensaje le decía al Señor, bueno, y quiero una conclusión, pero no una conclusión mía, ¿sí? ¿Sí? Una conclusión que sea de su palabra, porque es que su palabra es la que da vida, no la mía, no mi intelecto, ¿sí? Hay reseñas muy maravillosas y muy bonitas que ayudan, claro, pero la palabra es la que transforma nuestras vidas, porque es la que sustenta nuestras vidas. Y mire lo que dice 1 de Timoteo 3, 14, 16, resumiéndole un poco el mensaje de todo lo que vimos. Dice así, esto te escribo, tómelo para usted. Aunque tengo la esperanza de ir a verte, de ir pronto a verte, ¿quién es? Jesús. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa del Señor, que es la iglesia del Dios viviente, columna, baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la misericordia, de la piedad. El Señor fue manifestado en carne. Recuerde usted, el verbo, que es la palabra, la vida,
el reino, la luz, el orden, la verdad, la bebida, la justicia, la comida, el camino. Se reveló a los hombres, se humilló a sí mismo siendo Dios, como nosotros, se hizo como nosotros por amor y justicia. Y dice que Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, es decir, que no tenía mancha, no tenía arruga. Visto ¿de quién? De los ángeles. Predicado ¿a quién? A todos nosotros, a los gentiles. Creído ¿de quién? De todo el mundo. ¿Y dónde está recibido Él? En gloria, en el reino de los cielos. Y enlácelo con con San Juan 15:7. El Señor dice, teniendo en cuenta este texto, si permanecéis en mí y mis palabras, mi palabra, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y el Salmo 119, versículo, lo vamos a leer todo, no mentiras. Versículo 97 al 105, quiero que la iglesia lo lea, como si fuera para usted, porque es para usted. Créalo, léanlo por favor. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es en ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido ¿qué? Inteligencia. Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Ahí está, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Eso es lo que el Señor dice. Y en Santiago 1:21 nos dice, por lo cual todos nosotros, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Eso es lo que el Señor quiere decirles en esta mañana. A través de su palabra, a través de Jesús, Él quiere salvar nuestras almas. ¿Quiere ser inteligente? Guarde sus mandamientos. ¿Quiere ser sabio? Guarde sus mandamientos. Y ahí está la sabiduría, en el temor a Yahvé, al Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén.